A ver, imaginemos por un momento un teatro inmenso, abarrotado hasta la bandera. Ajá. Y en el centro del escenario, pues tenemos a un hombre impecable, de porte clásico, recitando a los pensadores griegos con una voz así, súper profunda. Una imagen muy potente, ¿no? Sí, sí, y el público está, vamos, absolutamente cautivado. Le aplauden como si acabara de descender del mismísimo Olimpo para salvarlos a todos. Claro. Pues esa es, digamos, la imagen del poder absoluto en 1976. Pero, y aquí viene el contraste, si cortamos la escena y avanzamos 28 años en el tiempo, el panorama es completamente desolador. Es que es la noche y el día. Totalmente. Ese mismo hombre, confinado en una silla de ruedas, respira con dificultad en los pasillos estériles de un hospital. Y ahí ya no hay aplausos, claro. Solo queda el eco, vamos. Eso es, el eco de una guerra familiar sórdida, acusaciones cruzadas en los tribunales y un coro de herederos peleando a gritos por las migajas de su patrimonio. Mientras él básicamente se apaga, ¿verdad? Exacto. Despojado de cualquier atisbo de dignidad. Es un contraste que resulta verdaderamente aterrador. Y lo que nos muestran los documentos que tenemos hoy es que este colapso, bueno, no fue una simple tragedia médica en el ocaso de una vida. Claro, va mucho más allá. Eso es, hablamos de un derrumbe que prefiguró y en muchos sentidos reflejó el colapso financiero y moral de todo un país. Y por eso, en esta inmersión profunda, nos vamos a adentrar en una extensa recopilación de fuentes documentales, transcripciones históricas y archivos de inteligencia desclasificados. Un material interesantísimo, por cierto. Madre mía, ya te digo. Todo esto para explorar la vida de José López Portillo, expresidente de México. Y ojo, el objetivo aquí no es hacer un juicio ideológico, ¿eh? Los documentos hablan por sí solos. Exacto, no estamos aquí para tomar partido. Nuestra misión hoy es diseccionar la anatomía pura de la arrogancia. Queremos entender cuáles son los mecanismos que operan cuando la falta absoluta de límites y ese espejismo del poder total logran pudrir desde dentro a un Estado, A una economía y, bueno, al final del camino, a toda una estructura familiar que es tremendo. Vale, vamos a desgranar esto porque es la paradoja de un líder que llegó al cargo prometiendo administrar la abundancia y que terminó confundiendo su propio apellido con el destino de toda una nación. Pues mira, para comprender cómo se llega a esa escena dantesca en el hospital, primero es fundamental analizar cómo se construyó la ilusión de invencibilidad. Claro, el origen de todo. Eso es, hay que situarse en el contexto de 1976. El país venía del sexenio de su predecesor, Luis Echeverría, y arrastraba una atmósfera de profundo desorden. Una inflación que no paraba de crecer, ¿no? Sí, inflación creciente y una desconfianza generalizada en las instituciones. Y en medio de ese agotamiento colectivo, pues aparece la figura de López Portillo. Como un salvador, digamos. Exacto. Pero hay un detalle técnico en su ascenso que lo cambia absolutamente todo. Y es que no llega al poder tras una contienda electoral feroz o un debate de ideas, ¿qué va? Llega como candidato único. Efectivamente. Llega como el candidato único, sin absolutamente ninguna oposición real en las urnas. Y me parece vital detenernos en ese punto. Porque, a ver, para quien nos escucha, pensemos en un director ejecutivo de una gran empresa, ¿vale? Ajá, buena analogía. Un CEO que es colocado en su puesto por la junta directiva sin que nadie cuestione su plan de negocios, sin rivales. Y justo en su primer día, las acciones de un solo producto de la compañía se disparan en el mercado global. Y eso fue exactamente lo que pasó con el petróleo. Claro, a finales de los años 70 se produce el hallazgo de inmensos yacimientos de petróleo en el Golfo de México. Un golpe de suerte monumental. De la noche a la mañana, el mundo entero empieza a mirar hacia allí con un apetito voraz. O sea, los bancos internacionales hacían fila. Ofreciendo líneas de crédito multimillonarias, ¿no? Sí, con unas condiciones que parecían no tener fondo. Y es justo en ese clímax, en ese pico, cuando pronuncia la frase que definiría su mandato. Esa promesa de administrar la abundancia. Lo fascinante aquí es el verdadero peligro de no tener oposición. Porque no es meramente político, es profundamente psicológico. Totalmente. Te crees intocable. Claro. Cuando un líder asume el poder sin sentir la fricción que te recuerda que el mandato tiene límites y contrapesos, pues la percepción de la realidad se distorsiona por completo. Dejas de ver el suelo que pisas. Eso es. El descubrimiento de esos yacimientos petroleros no se interpretó desde un punto de vista técnico, es decir, como una materia prima sujeta a la extrema volatilidad del mercado global. ¿Qué va? Se interpretó como una confirmación íntima, casi divina,
de su grandeza personal. Madre mía, el ego. Ya ves, al no haber un parlamento fuerte que le exigiera cuentas o un banco central independiente que frenara el endeudamiento, la falta de límites institucionales hizo que dejara de verse a sí mismo como un servidor público temporal. Empezó a operar como un rey. Literalmente, bajo la mentalidad de un monarca eterno elegido por el destino para protagonizar una epopeya histórica. Pero a ver, toda esa imagen de Salvador nacionalista y soberano intachable tiene fisuras muy tempranas, porque revisando el material de la investigación hay un hallazgo en los archivos desclasificados que resulta, desconcertante. Sí, la nota de inteligencia es muy fuerte. Una nota de inteligencia del 29 de noviembre de 1976, escrita escasos días antes de su toma de posesión, fíjate. Y que revela una red clandestina, ¿no? Exacto. Revela una estrecha y clandestina red de colaboración con los aparatos de inteligencia de Estados Unidos. Y, a ver, espera, porque me cuesta entender esto. Es contradictorio, claro. Si su retórica pública frente a sus ciudadanos era de un nacionalismo férreo, de total independencia frente a las potencias extranjeras, ¿qué sentido tiene esta alianza en las sombras? O sea, ¿no es un riesgo monumental mantener esta doble vida en plena Guerra Fría? Pues mira, esa es precisamente la anatomía del poder sin restricciones. La colaboración clandestina tiene una lógica pragmática y fría, muy fría. A ver, explícame eso. Por un lado, las agencias de inteligencia estadounidenses necesitaban garantizar la estabilidad en su frontera sur y preferían tener un canal de comunicación directo y secreto, asegurando el flujo de información y recursos. Claro, tenerlo controlado, digamos. Eso es. Y por otro lado, para el líder, esta alianza en la sombra le proporcionaba el blindaje externo necesario para mantener su teatro interno. Es una dualidad perversa, la verdad. Sí, totalmente esquizofrénica. Gestionaba los intereses extranjeros en secreto para asegurar la estabilidad macroeconómica superficial, lo que a su vez financiaba la narrativa de grandeza que le vendía a su propia población. O sea que el discurso oficial y la realidad operativa no solo eran distintos, es que estaban diseñados para no tocarse jamás. Exactamente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esa disociación entre la realidad y la fantasía es lo que permite que los secretos de Estado terminen financiando los monumentos al ego. Sí. Y monumentos literales, además. Claro, es que esa doble cara no se quedó solo en los cables diplomáticos o en despachos a puerta cerrada. Se materializó a plena luz del día, con grúas, acero y cemento. Menuda tela. Mientras la economía nacional se ataba peligrosamente a la ilusión del petrodólar, él ordenó la construcción de una mansión descomunal en Coajimalpa. La famosa colina, ¿no? Eso es. Un complejo que la ciudadanía, haciendo uso de un humor tan agudo como resentido, bautizó como la Colina del Perro. Y ojo, que no estamos hablando de una simple casa de retiro de clase alta, ¿eh? La arquitectura de la Colina del Perro refleja exactamente esa transición mental de presidente a emperador de la que hablábamos. Es que los planos son de locos. Sí. Describen un complejo con más de 20 habitaciones. 20. Una biblioteca espectacular en forma de espinal, diseñada para albergar decenas de miles de volúmenes, observatorios astronómicos y áreas inmensas de ocio. ¡Qué barbaridad! Y lo del esquema de seguridad que me dejó a cuadros. Sí, eso es lo más revelador. Vigilancia militar directa. Soldados del ejército controlando el perímetro de una residencia privada. Es indignante, la verdad. Y el agravante social, claro, es que todo este despliegue faraónico se estaba levantando en una zona donde los barrios colindantes carecían de los servicios más básicos. Vecinos a escasos metros de ese lujo desmedido que no tenían ni drenaje. Ni agua potable al abrir el grifo de sus casas. Es muy fuerte. Destrozar el tejido social de esa manera es gravísimo. Pero es que lo de la primera dama, Carmen Romano, ya añade una capa de surrealismo que, roza lo absurdo. Sí, lo de los viajes es de película. Las anécdotas sobre sus viajes oficiales parecen sacadas de una novela satírica. Resulta que estaba obsesionada con el refinamiento y la música, y viajaba por el mundo con su piano de cola Steinway. A todas partes, ¿eh? A todas partes. Y según las fuentes, durante una gira por Europa, ordenaron literalmente romper las puertas y derribar estructuras de la suite de un hotel. Madre mía. Simplemente porque el dichoso instrumento no cabía por el marco. Y, a ver, esto no es solo una anécdota de mal gusto. Es una demostración física de que creían estar por encima de la lógica. Por encima de todo, vamos. De las leyes de la física y de la propiedad ajena.
Es que ese episodio del piano es la ilustración perfecta de lo que podemos denominar una profunda fractura moral. A ver, explícanos ese concepto. Pues mira, cuando un líder o su entorno inmediato obliga a la realidad material a plegarse a la fuerza ante sus caprichos personales, está enviando un mensaje letal a todo su círculo íntimo. Claro, sienta un precedente terrible. Al romper un hotel para meter un piano, lo que se le enseña a la familia es que el mundo entero debe ceder a su voluntad. Que son dueños de todo. Les instila la creencia de que el país, con todos sus recursos y ciudadanos, es a efectos prácticos una extensión de su patrimonio privado. Y una vez que esa mentalidad se arraiga, la noción de responsabilidad pública desaparece por completo. Lo cual nos lleva directamente al tema del nepotismo, claro, porque si creces en un entorno donde se derriban muros de hoteles para acomodar tus pasatiempos, pues el respeto por las instituciones debe parecerte un chiste. Totalmente. Y no tardó en demostrarse. Nombró a su propio hijo José Ramón como subsecretario en una cartera clave del gobierno. Así, sin despeinarse. Tal cual. Pero lo que resulta insólito no es solo el nombramiento, sino la defensa pública del mismo. Ante los escasos cuestionamientos de la prensa, en lugar de intentar justificar la decisión con argumentos técnicos, pues suelta una frase que pasaría a la historia. La famosa frase. Es el orgullo de mi nepotismo. Es que elevar el abuso de poder a la categoría de virtud pública marca el punto de no retorno. Yo estoy convencida de eso. Desde luego. A esa soberbia se sumaron eventos como la boda de su hija Paulina en 1981. Un despliegue de ostentación y derroche imperial que contrastaba de manera grotesca con la realidad de millones de ciudadanos. Ciudadanos que hacían auténticos milagros para llegar a fin de mes, claro. Exacto. Sin embargo, hay una regla inquebrantable en la economía global, y es que ninguna fantasía financiera construida sobre el precio de una sola materia prima puede sostenerse indefinidamente. Y aquí es donde necesito que me expliques la mecánica exacta del desastre, porque el contraste es brutal. Claro, vamos a ello. En 1981, el mercado petrolero internacional sufre una caída severa. Hay un exceso de oferta global y los precios del barril se desploman. Un golpe durísimo para ellos. Esta señal de alarma, pues cualquier gestor prudente habría recortado el gasto público. Pero López Portillo hace exactamente lo contrario y pisa el acelerador. El orgullo otra vez. El 17 de agosto de 1981 lanza otra de sus frases lapidarias. Defenderé el peso como un perro. Y yo me pregunto, ¿cómo pasamos de esa caída del barril a la ruina total de un país? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la pieza del engranaje que termina quebrando todo el sistema? Pues fíjate, el mecanismo de colapso es fascinante desde el punto de vista macroeconómico. Imaginemos que el país operaba bajo un tipo de cambio fijo. Es decir, el gobierno garantizaba que el peso mantendría su valor frente al dólar. Vale, hasta ahí te sigo. Para sostener ese precio artificial y financiar los megaproyectos y el gasto desmedido, el Estado se había endeudado masivamente en dólares a corto plazo. Asumiendo que el petróleo duraría siempre, ¿no? Eso es, asumiendo que los altos ingresos del petróleo eran eternos. Cuando el precio del barril cae, esa principal fuente de dólares se seca repentinamente. Claro, y al no tener ingresos nuevos, pues no pueden pagar la deuda ni mantener el valor de la moneda. Exactamente, pero el error letal fue la negación. En lugar de devaluar la moneda gradualmente, para absorber el golpe del mercado internacional, el gobierno intentó sostener la paridad artificial, quemando las reservas del Banco Central. Madre mía, quemando el dinero. Y simultáneamente imprimiendo dinero local sin respaldo para cubrir el déficit interno. Una bomba de relojería, vamos. Totalmente. Los grandes inversores y la élite financiera, al darse cuenta de que las matemáticas no cuadraban, iniciaron una fuga masiva de capitales. Se llevaron el dinero fuera. Sacaron sus fortunas hacia cuentas en el extranjero. El sistema se vació por dentro a una velocidad de vértigo, haciendo que la promesa de defender el peso fuera matemáticamente imposible de cumplir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues ese mecanismo explica por qué la caída fue tan abrupta. El tipo de cambio, que se había mantenido en torno a los 22 pesos por dólar, saltó por los aires. Destruyendo el poder adquisitivo en semanas, ¿eh? En cuestión de semanas, sí, sí. Y esto culmina en la escena del 1 de septiembre de 1982. En su último informe de gobierno anuncia la nacionalización de la banca. Y el famoso llanto. Allí, frente al Pleno del Congreso y ante las cámaras de televisión de todo el país, rompe a llorar. Llora amargamente, golpeando el atril, buscando culpables externos. Eximiéndose de toda culpa, claro. Señalando a quienes supuestamente habían saqueado a la nación, pero sin asumir ninguna responsabilidad por las políticas que él mismo había dictado. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esas lágrimas presidenciales son el epílogo del autoengaño.
Qué buena definición. Y si analizamos el impacto real en las calles, la tragedia adquiere dimensiones históricas. Porque los mercados internacionales no tienen emociones, no escuchan discursos teatrales. No les importa si lloras, vamos. Ni se inmutan ante el orgullo herido de un jefe de Estado. Para la clase trabajadora, la inflación se volvió asfixiante. Los ahorros de toda una vida se evaporaron casi de la noche a la mañana. Es tristísimo. Estamos hablando de una transferencia brutal y masiva del costo de la arrogancia gubernamental hacia los hombros del ciudadano de a pie. Mientras la élite mantenía su estatus, las familias comunes veían su nivel de vida retroceder décadas. Esas lágrimas marcaron el inicio de un final que se extendió mucho más allá de su periodo presidencial. Porque cuando el poder institucional desaparece, pues toda esa estructura artificial empieza a resquebrajarse. La familia criada en privilegios tóxicos, ¿verdad? Exacto. El derrumbe macroeconómico del país no fue más que el preludio del derrumbe personal, psicológico y físico del propio expresidente. Es que el registro de sus años posteriores documenta lo que muchos definen como un exilio interno. La memoria ciudadana demostró ser implacable, ¿eh? No perdonen. Hay múltiples testimonios de la humillación pública que sufría al intentar mantener una vida social normal. La gente le ladraba en los restaurantes cuando lo veía entrar. Fuerte. Recordándole lo de defender el peso como un perro. Sí, un recordatorio constante y cruel. Para una psique que se había alimentado de la adoración incondicional de estadios enteros, ese repudio constante representaba una tortura mucho peor que el aislamiento físico. Y cuando alguien que ha sido tratado como un dios, de repente se encuentra con ese desprecio generalizado, el instinto de supervivencia te empuja a buscar un nuevo espejo donde volver a verte grande, ¿no? ¿Una vía de escape? Las fuentes muestran que encontró ese reflejo de admiración en su relación y posterior matrimonio con la actriz Sasha Montenegro, una mujer casi 30 años menor que él. Con quien tuvo a sus 2 hijos menores, además. Exacto, Nabila y Alexander. Todo indica que fue un intento de reinventarse, de demostrar vitalidad frente a un país que ya lo daba por acabado. Pero fíjate, ese intento de reconstrucción personal llevaba la semilla de su propia destrucción familiar. El detonante de la guerra total fue de manera muy simbólica el monumento que encarnaba sus mayores excesos, la Colina del Perro. Madre mía, la mansión. Tomó la decisión legal de donar esa gigantesca propiedad a su nueva esposa. Me imagino la reacción. Es fácil deducir el nivel de furia y resentimiento que desató en su primera familia. Ellos habían habitado esa fortaleza durante la época dorada y ahora veían cómo el símbolo definitivo de su estatus pasaba a manos ajenas. Y esto encendió una mecha que terminaría por consumir los últimos años de su vida. Porque al final, ni el ego más colosal puede detener la biología. Eso es implacable. En 1999, aquel hombre que dictaba el rumbo de la economía nacional, con un solo gesto, sufre una embolia que lo deja postrado en una silla de ruedas. Todo cambia de golpe. La autonomía, la presencia física imponente, el control sobre su entorno, todo se desvanece de un plumazo. Lo que nos sitúa de nuevo en esa escena inicial del principio. En los oscuros y tensos días de febrero de 2004, en el Hospital Ángeles del Pedregal. Sí, los últimos días. Ingresa inicialmente por una bronquitis, pero el cuadro se complica rápidamente con neumonía e insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los reportes dejan claro que el verdadero drama no ocurría en los monitores médicos. Ocurría en los pasillos de la clínica, claro. Exactamente. Es que el nivel de degradación es casi shakespeariano, ¿eh? Mientras sus pulmones fallaban, a escasos metros de su cama de hospital, se libraba una batalla legal y verbal grotesca. Demandas de divorcio en curso, ¿no? Demandas presentadas en extremis, acusaciones cruzadas de maltrato familiar por ambas partes, abogados negociando herencias en la sala de espera. Y los herederos, decidiendo a gritos quién entraba a la habitación y quién no. ¡Qué final más amargo! Un estadista que alguna vez exigió lealtad ciega, reducido a un mero botín patrimonial en sus últimas horas, disputado por la misma familia a la que él había corrompido con sus excesos. Falleció finalmente el 17 de febrero de 2004 y resulta sumamente revelador analizar qué ocurrió con su legado de piedra. La Colina del Perro, sí. Aquella fortaleza que iba a perpetuar su grandeza, pues no se convirtió en un museo histórico, ni en un mausoleo respetado. ¿Qué va? Tras largas disputas legales, fue vendida y demolida.
Los desarrolladores inmobiliarios absorbieron el terreno, construyendo fraccionamientos residenciales modernos y borrando cualquier rastro físico del epicentro del poder absoluto. Es que la justicia histórica rara vez se presenta en forma de tribunales dictando sentencias perfectas. La justicia que vemos en estos documentos es la justicia lenta, fría y silenciosa de la desaparición y el olvido. Sus monumentos reducidos a escombros, literal. Y su legado cristalizado como una advertencia de la que cualquier líder querría distanciarse. De hecho, resulta muy sintomático ver cómo los hijos de su segundo matrimonio optaron por un perfil público extremadamente bajo. Buscando la distancia. Claro, como si comprendieran instintivamente que la única manera de sobrevivir al enorme lastre de ese apellido era evitar a toda costa el espectáculo público que destruyó a su padre. Esto plantea una pregunta importante, porque si sintetizamos la evidencia que hemos recorrido hoy, la conclusión va mucho más allá de la biografía de un solo político. Nos ofrece una radiografía impecable de un peligro estructural recurrente. Totalmente de acuerdo. Nos demuestra empíricamente que la concentración de poder, sin fricción ni contrapesos reales, tiene el potencial no solo de llevar a la quiebra técnica a un país entero, sino de corroer la brújula moral de quienes ejercen ese poder. Y de su círculo más íntimo, además. La ausencia de críticos reales, de personas dispuestas a decir no, es siempre el primer síntoma antes del precipicio. Sí, totalmente. Y es un recordatorio vital que aplica tanto a la política contemporánea como a los consejos de administración modernos. La adoración ciega es peligrosa. La adoración constante nubla el juicio hasta el punto de la autodestrucción. Y mira, todo esto me deja pensando en algo mucho más oscuro, para quien nos escucha. Una idea que va más allá de los registros de esta inmersión profunda. A ver, cuéntame. Tendemos a enfocar toda la culpa en la soberbia y los caprichos del individuo. Pero, ¿y si el propio sistema de poder absoluto está diseñado desde su origen como una trituradora? Ostras, qué interesante. Te aísla deliberadamente de la realidad, te embriaga con privilegios y adulación infinita, y cuando las matemáticas colapsan y la factura inevitable llega a la mesa, te utiliza como el chivo expiatorio perfecto. ¿Te escupe para que el sistema siga operando intacto? Exacto, bajo un nuevo rostro. Volviendo a la imagen de ese teatro inmenso del principio, a veces el drama no termina cuando el público deja de aplaudir. A veces es el propio escenario el que, al cerrarse el telón, decide tragarse al actor principal. ¡Qué reflexión tan potente para cerrar! Pues con esto nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.